edición de esta semana de su programa Síntesis. Y hoy contamos con la presencia del licenciado Luis Reyes Santos, quien es director general de presupuesto de IGEPRES en la República Dominicana. Bienvenido a Síntesis, licenciado. Gracias, Michelle, un placer estar aquí de nuevo con usted. Bien, licenciado, el año pasado hicimos un programa a raíz de la presentación del presupuesto 2018. La dirección que usted maneja ya ha planteado el presupuesto, ha presentado el presupuesto 2019 y quiero que iniciemos su participación en este programa planteando y que veamos un poquito el componente de este presupuesto para entonces nosotros poder discutir los temas que se derivan de ahí. Háblenos un poquito de más de 900 mil millones de pesos tenemos ya en el presupuesto de la República Dominicana para un año. Sí. En el proyecto de presupuesto que hemos sometido al Congreso para el año 2019, hay un total de erogaciones de poco más de 921 mil millones de pesos, de los cuales 256 mil millones corresponden a lo que nosotros técnicamente llamamos aplicaciones financieras, que no es más que aquellas operaciones que están destinadas a disminución de pasivos y a la compra de activos. Digo a la compra de activos porque ahí se incluyen también pago de expropiaciones, y el pago de expropiación no es más que la adquisición de un activo de manera forzosa por parte del Estado. Y también incluye pago de sentencia de los tribunales de la República. Hay inversiones, en el caso del Banco Agrícola, inyecciones de capital que hace el gobierno como apoyo al sector agropecuario, al FEDA, y también hay algunos organismos internacionales como es la compra de acciones en el Banco Centroamericano. Todo eso cae dentro de esos 256 mil millones de pesos que estoy haciendo referencia, pero también... ¿Cuánto es el presupuesto? 900... Poco más de 921 mil millones, bien, en total de erogaciones. Ok, vamos a hablar de las erogaciones, de los gastos. ¿En qué se gastan esos 900 y pico? Ahí hay 200 y pico que son aplicaciones financieras. Aplicaciones financieras, y el mayor componente de esas aplicaciones financieras son 156 mil millones de pesos, que es para amortización de la deuda. Usted habla de que no es para pagar intereses sobre intereses, sino para esos pagos de deuda que se han vencido y que hay que pagarle o abonarle al capital. Así es, vencimiento del capital. Entonces, esos vencimientos del capital, como se hace todos los años con el vencimiento de la deuda, el país va a los mercados financieros, sean nacionales o internacionales, coloca instrumentos de deuda para amortizar, pero eso no incrementa la deuda. Quiero hacer la aclaración que eso no incrementa la deuda. El incremento de la deuda solamente es por el déficit, la diferencia entre ingresos y gastos. Por eso nosotros hacemos una separación entre el concepto de erogaciones totales, los 921 mil millones, y el concepto de gasto propiamente. Por eso es que hay de ingresos 689 mil millones y de gastos 765. Ese diferencial es el que va. Ese diferencial es el incremento en la deuda, lo que va a impactar el aumento en la deuda. ¿Serían unos 156 mil millones de pesos? No, 75 mil 500 millones, que es la diferencia entre esos dos. O sea, 765 menos 689 mil. Ok, entonces, sin salirnos del tema, si decimos que República Dominicana todos los años se endeuda más y que el endeudamiento sí sube, y con relación al Producto Interno Bruto nos acercamos más al 50%, todo eso que tenemos, hablamos de un incremento de la deuda real de unos 1.500 millones de dólares. Sí, así es, eso es lo que está contemplado, unos 1.500 millones de dólares. Aunque nos estemos endeudando por 3.000 y pico de millones de dólares. Muy sencillo, para que el público que nos está observando pueda entender. Si usted tiene una deuda, digamos, de 100 mil pesos, tarjeta de crédito, deuda por 100 mil pesos, y usted va al banco y coge 100 mil pesos y paga la tarjeta, ¿cuánto usted debe? Los mismos 100 mil pesos, porque usted lo que hizo fue que cambió un pasivo por otro pasivo. Más cómodo. Más cómodo. Y en sentido general, eso es lo que pasa con el gobierno. El gobierno hace lo mismo. Tengo un vencimiento de deuda y voy a refrescar esa deuda, coloco instrumentos de deuda, la pago y entonces
trato de lograr mejores términos con la colocación de esos nuevos instrumentos de deuda. En sentido general, eso es lo que hace y eso obviamente no incrementa, no incrementa el nivel de deuda. Por eso, insistimos, solamente la deuda pública se incrementa por los 75.500 millones de pesos que hicimos referencia previamente. ¿Qué implicación tiene estos 75.000 millones de pesos con respecto a nuestro Producto Interno Bruto? Eso es equivalente a 1.7% del Producto Interno Bruto nominal. Un 1%. 1.7%. 1.7%. 7% del Producto Interno Bruto proyectado para el próximo año. Bien. Antes de pasar a la parte del presupuesto que tiene que ver con en qué vamos a gastar los otros 600.000 millones de gastos y cómo ustedes van a conseguir los ingresos por 600 y pico de mil millones, ingresos, vamos a decir, provenientes de las recaudaciones ordinarias del gobierno, hay una duda y una explicación que queremos que usted nos haga con respecto al Producto Interno Bruto y al endeudamiento. Y es cuando, por ejemplo, aunque tengo el del 2018, el presupuesto ciudadano que ustedes preparan anualmente, y uno puede ver que ustedes preparan el presupuesto basado en 4 aspectos fundamentales: el crecimiento del Producto Interno Bruto, la tasa de cambio, el precio del barril de petróleo y la inflación. Cuando yo veo, que no soy economista, que debajo de un crecimiento proyectado en el 2018 de un 5%, que parece que se parece al del 2019, ustedes ponen crecimiento del Producto Interno Bruto 5%. Ustedes estimaban para preparar este presupuesto que el crecimiento del Producto Interno Bruto era de un 5%. Uno que ve las cosas simples dice, pero si el Producto Interno Bruto sube un 5% ahora en el 2019, o un 4 o un 5, de acuerdo a lo que proyecte, como terminemos el año que viene, y solo el incremento de la deuda es de un 1.07%, entonces nos despegamos de ese 4%, de ese margen que nos acercamos al 50% de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto. Cada vez que crece la economía, le rebajamos lo que nos estamos subiendo la deuda y eso nos da la proporción que nos endeudamos con respecto al Producto Interno Bruto, licenciado. No, déjeme explicarle cómo nosotros realmente el tema, porque una cosa es el déficit y otro es el stock de deuda acumulada. O sea, ese déficit hay que sumarlo ya, los 75.500 millones, el 1.7%, hay que sumarlo a la deuda que nosotros tenemos acumulada, que es una deuda en el sector público no financiero, es decir, excluyendo la deuda del Banco Central, de alrededor de 39%, 39-40%. Habría que sumárselo a ese 39% y estaríamos llegando 41% a finales del año 2019. Cuando hablamos de... A ese 41 se le suma entonces los 1.500 millones de la deuda. A ese 39 que estamos actualmente, nosotros hemos proyectado 39-40 a fines de este año, terminaríamos alrededor de 41, poco más de 41, a finales del año 2019. Esa es la forma realmente de ver el impacto que tiene el déficit proyectado para el año 2019 sobre el nivel de deuda. Hay que ver el stock de deuda. ¿Cuánto va a ser nuestra deuda en el 2019 con respecto al producto? ¿Qué porcentaje vamos a deber del Producto Interno Bruto? ¿El 48, el 49, el 50? No, estoy hablando que la deuda del sector público no financiero sería poco menos de 42%. Eso sería más o menos la proyección, alrededor de 42%, menos, un poco menos, 41, 42%. Bien, ¿por qué todos los economistas que entienden, que siguen estas proyecciones, están de acuerdo con eso? Inclusive tuve la oportunidad de ver un estudio realizado por algunos organismos internacionales en esta misma semana, proyectando el 2019, hablan de 39, 40, 41, sí, 42, y cuando otro sector de economistas hablan de su preocupación, inclusive no solo de la oposición, sino economistas que no tienen las mismas fórmulas de ustedes de ver las cosas, hablan y dicen, República Dominicana peligra el porcentaje de endeudamiento porque estamos por encima o muy cercano al 50% del Producto Interno Bruto.
¿Cuál es la varita mágica que tienen ustedes para hacer esta No, fórmula? no hay ninguna varita mágica en eso, Michelle, y al público que nos observa en este momento. Lo que pasa es que se está refiriendo a dos conceptos distintos. Cuando la persona, los que mencionan que el nivel de deuda alcanza alrededor del 50%, están incluyendo la deuda del Banco Central. Técnicamente se llama deuda del sector público consolidado. La deuda del sector público consolidado no es más que la deuda... ¿Usted habla del déficit cuasi fiscal? Sí. La deuda generada por el déficit cuasi fiscal, el acumulado. El acumulado Los del déficit intereses de lo cuasi que fiscal, tiene el los Banco intereses que paga el Banco Central ha ido generando deuda con la colocación de certificados y de instrumentos de deuda del Banco Central, y cuando usted suma el total, eso le da 50%, 49, 50%. Técnicamente, la deuda del sector público consolidado abarca 3 renglones. El primero de ellos es la deuda de gobierno central. A la deuda de gobierno central se le añade, se le suma la deuda del resto del sector público no financiero, esto es de las empresas públicas, como puede ser la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, y eso se denomina deuda del sector público no financiero. Cuando hablamos del sector público consolidado, eso incluye la deuda de las entidades financieras del gobierno, como el caso del Banco Central. ¿Por qué nosotros no hacemos énfasis en la deuda del Banco Central? No porque no es una deuda gubernamental, es porque el perfil de riesgo de un ente emisor como el Banco Central es sustancialmente distinto del riesgo que enfrenta la deuda soberana, la deuda de gobierno. El organismo emisor tiene la capacidad de pagar por lo menos siempre sus intereses. Puede tener otras implicaciones, pero reitero, el perfil de riesgo en principio no es el mismo que el perfil de la deuda del gobierno, del resto del gobierno. Y por eso se hace esa separación. Repito, en ambos casos es correcto. La deuda del sector público no financiero es de alrededor de 39% en este momento. La deuda del sector público consolidado es alrededor de 49%, porque incorpora la deuda del Banco Central. Cuando usted está en la dirección de presupuesto, que yo creo que ya, yo siempre decía al presidente Balaguer que aunque quedó ciego, él caminaba de su casa y su oficina y en el mirador porque se lo conocía entero, se podía caminar sin ver. Usted conoce esa posición, yo creo que tiene años manejando lo que es el presupuesto, pero hay cosas que no dependen de usted. Usted tiene las leyes, las decisiones, la Junta Monetaria y los componentes internacionales. Si fuera su opinión, esta deuda del sector oficial no consolidado, como la del Banco Central, que estaba prevista cuando se realizó, de ir haciéndole abonos de capital anualmente hasta para irla disminuyendo, o a otros sectores hablan de que pasen eso al gobierno. Si fuera por usted, ¿eso es indistinto? ¿Es un problema de fórmula? Como quiera, es un endeudamiento que se reconoce, o eventualmente usted entiende que eso debe de pasar a consolidar la deuda pública como parte de la deuda ya de la República Dominicana. Mire, claramente la deuda del Banco Central es deuda del Estado, porque el Banco Central es una institución del Estado. Ahora, que lo maneje directamente la autoridad monetaria o que lo maneje el gobierno tiene sus implicaciones. Y eso en parte cambiaría la forma como se operativiza la política monetaria, y hay aspectos técnicos que hay que ponderar. Yo pienso que con el tiempo, un proceso que ya está iniciado porque el Banco Central, Hacienda le ha ido entregando certificados de deuda al Banco Central a cambio de esa deuda que tiene el banco, y en los próximos años ese proceso se va a profundizar, eso no me cabe la menor duda. Se va a profundizar en la medida en que el mismo gobierno vaya avanzando en el manejo del tema de la propia deuda del sector público no financiero. Es decir, alcanza un punto donde logra estabilizar esa deuda. Entonces yo pienso que habrá tiempo para sentarse y tratar de ver cuál sería la mejor forma de incorporar la deuda del Banco Central a la deuda del sector público no financiero. Bien, 921 mil millones de pesos del presupuesto 2019, 689 mil millones son
vienen de los ingresos tradicionales de las recaudaciones y 231.000 vienen de préstamos, aunque eso solo se va a incrementar la deuda a 75.000 millones. Eso nos lo dejó claro. Esos 689.000 millones de pesos que se consideran en ingresos, yo creo que más de 125.000 millones de pesos más que el año pasado. Con su experiencia, viendo las proyecciones de todos los organismos recaudadores, ¿confía usted en que República Dominicana podremos lograr esos objetivos o que tendremos un déficit con respecto a esos ingresos proyectados para el 2019? Mire, nosotros, si hay una cosa en la que no hemos cuidado, es de hacer proyecciones que sean realistas. Usted citaba en un momento al inicio del programa los aspectos que se toman en consideración para la proyección de las recaudaciones, lo que nosotros llamamos el marco macroeconómico, que eran esas variables que usted citaba: crecimiento del Producto Interno Bruto, la meta de inflación, precios del petróleo y sobre todo la tasa de cambio del dólar. Entonces, si ustedes observan lo que ha pasado en los últimos 6 años, un elemento que le ha dado, yo diría, credibilidad a la política fiscal y particularmente a la ejecución presupuestaria, a la formulación y ejecución presupuestaria, es que nosotros durante 6, 7 años hemos sido sumamente precisos en términos de las proyecciones de esas variables. Y eso es lo que nos asegura que podamos tener recaudaciones conforme a lo que tenemos proyectado en el proyecto de presupuesto. En realidad, en términos de ingresos, lo que nosotros estamos proyectando es un incremento de 75.000 millones respecto al ingreso de este año. Pero no están haciendo reforma fiscal. Aunque hay un crecimiento, vamos a decir, de la economía vegetativa. El crecimiento vegetativo, y ese crecimiento vegetativo debería de impulsar los ingresos en aproximadamente 63.000 y tantos millones de pesos por el crecimiento vegetativo. Y lo otro, unos 11.000 millones que nosotros tenemos previsto en términos de presión tributaria por mejora en la capacidad recaudatoria de la Dirección General de Impuestos Internos. Y cobrar mejor. Cobrar mejor a través de 2 programas que está impulsando, 2 o 3 programas que están impulsando las agencias recaudadoras. En este caso, la introducción de la factura electrónica el próximo año y un programa de monitoreo especial que habría para el caso de los derivados del petróleo, los carburantes y también para los alcoholes y los cigarrillos. Eso por una parte, en el caso de la Dirección General de Aduanas. El mismo cobro de los ITEVI en las aduanas, una parte ha cambiado. Así es, y la aduana está fortaleciendo precisamente todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica y fortaleciendo, capacitando el personal de aduanas para mejorar las recaudaciones, y eso nos adicionaría a ese crecimiento vegetativo de las recaudaciones como resultado de mayor crecimiento de la economía. Eso nos daría unos 11.000 millones adicionales, 12.000 millones de pesos. Eso es realmente lo que nosotros tenemos previsto como mejora en la capacidad recaudatoria del gobierno en el proyecto de presupuesto del año 2019. Bien, vamos a hacer, como a veces utilizamos, una nota al margen, y es que en el presupuesto 2018, estas variables que utiliza la DIGEPRES para realizar el presupuesto, consideraron un crecimiento de un 5%, que creo que el año va a cerrar, si continúa de esta forma el último trimestre, yo creo que estaríamos por encima del 5%, el crecimiento. Así es. Y la tasa de cambio, un 50-1 en el 2018, 50.20, por lo que también se ha mantenido. La inflación promedio un 4%, solo tenemos una diferencia, acuérdense que es un presupuesto, se supone, en el precio de los carburantes, de los combustibles, del petróleo, de un 48.60, y hoy tenemos en el último trimestre alrededor de un 70 dólares el barril. En el presupuesto 2019, la DIGEPRES ha considerado un precio del barril de petróleo que se estabilice en alrededor de 62 dólares con 90 centavos el barril. El crecimiento lo mantiene
proyectado en un 5, aunque se cree que un poco más, pero vamos a ver si se habla de ser conservadores, y habla de una tasa de cambio a 52.18. En promedio. En promedio. Por lo que, como este documento, que es el del 2018, yo siempre digo que yo lo recibí cuando hice este programa en el 2017, y hoy recibí el del 2019 en el último trimestre del año 2018. Por lo que la gente que sepa que cuando llegó el dólar al 52, está dentro de los rangos proyectados para esto que estamos considerando, ¿verdad? Que la gente dice, a veces solamente usted quiere tener estabilidad y solamente tiene que ver lo que se le presentan las variables de la economía. Tenemos los 600.000 millones, pero vamos a gastar 700.000. De esos 700 y tantos mil millones que vamos a gastar, licenciado, vamos a hacer algunas partidas de lo que es los abonos de capital, pero vamos a gastar unos 600, los gastos son alrededor de 600 y pico de mil millones. Nunca con la ley de presupuesto actual podemos darle a todos los sectores las partidas de presupuesto que están concebidas, ni a la justicia, ni a la Cámara de Cuentas, ni a la Universidad Autónoma, ni a las alcaldías. Siempre estamos por debajo y todos los años hay que pedir una dispensa en el Congreso hacia eso. Creo que solo estamos cumpliendo a cabalidad el presupuesto, la partida del 4% a la educación. Director, 170.000 millones de pesos va a recibir el Ministerio de Educación. Poco más. En el año 2019 porque estamos cumpliendo una ley. Cuando República Dominicana, ya se construyeron las aulas, se necesita dinero en cumplir con las otras leyes también. ¿Cuándo nosotros nos vamos a abocar a preparar, y si usted está de acuerdo, a preparar un presupuesto nacional con respecto a los ingresos, redistribuyendo totalmente las partidas que están destinadas ahora mismo con respecto al Producto Interno Bruto, y preparar un presupuesto de lo que no entre, no calculando lo que yo tengo, cuánto yo tengo como patrimonio, que es el Producto Interno Bruto? Mire, usted se refiere, me imagino, que al tema de que tengamos un presupuesto donde no haya que financiarlo. Es decir, yo le hablo de un presupuesto que, aunque tenga deuda, digamos, del dinero que he proyectado, el 15% es de la educación, el 13% es de la justicia, pero de un monto real. Y que entonces contemplemos, no basado en el presupuesto de la República. Yo le voy a decir algo ahora sobre esto. No basado en el Producto Interno Bruto. Claro, mire, si nosotros le asignáramos gasto conforme a lo que dictan las leyes especiales que usted hace referencia, el déficit del proyecto de presupuesto que hemos sometido al Congreso, en lugar de 1.7% del Producto Interno Bruto, fuera 6.8%. Yo no sé por ciento, pero a mí me dio 100.000 millones que le faltarían. Un poco más de 100.000 millones, déjeme decir, le faltarían aproximadamente unos 130, 140.000 millones de pesos. Y obviamente eso no es sostenible. No hay nadie que nos vaya a financiar hoy día un presupuesto con un déficit de 6.8%. Por eso es que vamos al Congreso y, tal como usted refiere, en los articulados del proyecto de ley que sometemos, le solicitamos al Congreso una dispensa para nosotros no aplicar esas leyes, porque sencillamente eso es inviable. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a avanzar en tener un presupuesto que no tenga esas ataduras, esos problemas? Es una decisión política que yo creo que se va a avanzar en la medida en que nosotros, todos los poderes del Estado, comiencen a asignar gasto basado en presupuestación por resultado. Presupuestación por resultado, el esquema con el que los países más desarrollados del mundo, los países que nosotros denominamos OCDE, que son 30 y tantos, todos aplican presupuestación por resultado para asignar recursos. De hecho, la presupuestación por resultado es un prerequisito para usted ser admitido como parte de los países OCDE. O sea, usted tiene que comenzar a aplicar esos esquemas para usted ser aceptado
como un país OCDE. ¿Y qué es lo que tiene esto? Bueno, que sencillamente a usted no le asignan en función de una ley, sino en función de unas metas que establecen las políticas públicas. O sea, cuando usted diseña una política pública, usted dice, yo quiero alcanzar esta meta, ese cumplimiento de esa meta tiene estos costos asociados, y entonces, por tanto, para yo poder alcanzar esa meta, dado esos costos, yo tengo que asignarle este monto de recursos. Y cuando usted tenga eso, sencillamente, usted no va a tener necesidad no tiene sentido que usted le asigne recursos fundamentados en un porcentaje del Producto Interno Bruto, porque sencillamente el Estado, en principio, debería de ocuparse de todas las políticas priorizadas, no importa si es del sector justicia, si es de seguridad ciudadana, si es del sector salud, tiene que asignarle en función de esas metas, de metas que sean realizables, que sean posibles, porque al final, recuerde, nunca va a haber recursos suficientes para poder satisfacer todas las necesidades que tiene la sociedad, ni siquiera en los países más desarrollados. No hay forma de usted poder satisfacer eso. Y eso nosotros le llamamos técnicamente restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria siempre va a estar ahí y va a haber que priorizar. Pero si usted prioriza en base a políticas que están previamente diseñadas, que miden el impacto que tienen en términos de la calidad de vida del ciudadano, pues usted va a poder ranquear esas políticas y poder asignar recursos que satisfagan, maximicen, nosotros decimos, el nivel de calidad de vida de la población. Eso se llamaría, me imagino, que un presupuesto no basado en el porcentaje del Producto Interno Bruto, sino basado en los ingresos, aunque esos ingresos contemplen los ingresos más el financiamiento. Y no importa, porque al final lo que pasa es que no está basada en porcentaje, sino en lo que es la eficiencia del gasto. Y la necesidad. Y la necesidad, lo que pasa es que la eficiencia del gasto en este caso se mide por la necesidad, claro, por el nivel de satisfacción ciudadana que provoca cada peso que usted gaste. Qué bueno que usted me mencione el tema, porque yo siempre hago mucha referencia a las leyes, pero por las leyes al final ustedes piden dispensa. Y usted siempre se preocupa por la necesidad, lo que la gente necesita, lo que las instituciones llaman. Y yo comparo la elaboración del presupuesto con un pulso. Eso sí, que nosotros jugábamos, vamos a echar un pulso. Y hay que ver lo que es las metas presidenciales, lo que quiere el presidente, lo que ofrece el gobierno, lo que habla el Banco Central, el ministro de Hacienda, lo que quiere cada ministerio que solicita, lo que pide la gente, los sectores sociales, un 5%, y hay demandas. Después de terminar ese presupuesto de ese 2019, licenciado, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo terminó el pulso? ¿Cómo quedó la posición suya vamos a decir, de la persona que está en el centro de todo esto? Agotado, se siente, agotado. Fuera del problema físico, ¿se siente conforme? ¿Se logró, como dicen en el Congreso, la mejor ley posible? Mire, uno siempre cuando va a evaluar estas cosas tiene que ver el contexto en el que uno está tomando estas decisiones. Y yo he dicho en otras oportunidades que nosotros hemos diseñado una pieza, un instrumento, tomando en cuenta los cambios que se están produciendo en el entorno internacional. Nosotros tenemos proyectado un menor crecimiento de nuestros principales socios comerciales, la economía de los Estados Unidos, las economías de la zona euro. Nosotros tenemos proyectado precio promedio del barril de petróleo por lo menos igual que el de este año o mayor, y también tenemos mayor tasa de interés en los mercados financieros internacionales. ¿Qué hacer ante una situación donde no está cambiando el entorno internacional? Bueno, nosotros reaccionamos a eso disminuyendo el déficit fiscal. ¿Y por qué nosotros disminuimos el déficit fiscal? Porque necesitamos mejorar el superávit primario, el balance primario. Lo bajaron un 0.5, 0.5%, y en esa misma proporción está aumentando el balance primario, que no es más que la capacidad, mejorando la capacidad del gobierno para pagar los intereses de la deuda. Y eso es una señal para los inversionistas que compran los instrumentos de deuda, para los expertos, en el sentido de que el gobierno está adoptando las medidas para hacer sostenible a mediano plazo
la deuda pública. Director, ¿está conforme con Ahora voy a eso. Primero, yo tengo que satisfacer esa condición. Si yo no satisfago esa condición, posiblemente entonces yo no estaría satisfecho, porque yo tengo que actuar con sentido de responsabilidad y el gobierno tiene que actuar con sentido de responsabilidad ante un cambio como ese. Y la autoridad política tiene que consentirle al Ministerio de Hacienda, al ministro de Hacienda y al director de presupuesto que hagan un proyecto de presupuesto que corresponda a esas necesidades de ese cambio que yo estaba mencionando, que dé respuesta a ello. Lo otro es entonces, por supuesto, que en la medida en que yo reduzco el déficit, ¿qué es lo que supone eso? Que tengo menos espacio para yo gastar, para poder asignarle a los ministerios, a las instituciones del Estado. Y entonces el pulseo pues se va a tornar todavía mucho más duro. Y de eso se trata todos los años. En realidad, detrás de la formulación de un proyecto de presupuesto hay toda una parte de decisiones que se refieren a eso que usted de alguna forma denominaba pulseo. En realidad, cada ministro entiende que para cumplir su meta, él necesita que le asignemos un monto de recursos. El tema es que nosotros tenemos que satisfacer eso que yo mencioné antes de reducción del déficit y al mismo tiempo nosotros tenemos 1000 presiones. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros solamente administramos del total de la economía, el gobierno lo que gestiona es el 18%. Es decir, el gasto público representa el 18% del gasto total. Y con eso nosotros tenemos que hacerle frente al pago de los intereses de la deuda. Cuando yo saco de ese 18%, 3.4, 3.5 solamente para el pago de la deuda, ¿cuánto me quedan? Me quedan 14.5 aproximadamente para gastar. Y si le quito el 4% que otorgamos a educación preuniversitaria, ¿cuánto va a quedar? 10.5 para satisfacer todo el resto de las necesidades ciudadanas. Y eso obviamente nos coloca una restricción muy fuerte a la hora de distribuir el gasto. Si me siento satisfecho, yo me siento profundamente satisfecho de lo que hemos presentado, porque entiendo que en el marco de esa precariedad que nosotros hemos tenido que gestionar, hemos dejado un legado, hemos dejado una obra de gobierno. Ahí están los resultados. ¿Cuánto hemos aportado nosotros en términos de infraestructura? ¿Cuánto nosotros hemos manejado realmente para hacerle frente a eso? Yo se lo voy a resumir rápidamente en estas cifras que le voy a aportar. Esta administración de gobierno ha incrementado el gasto en 318.000 millones de pesos, excluyendo la parte de las erogaciones financieras que hacíamos referencia, 318.000 millones de pesos. De esos 318.000 millones de pesos le hemos aportado 120.000 millones de pesos de incremento que hemos destinado al 4% de educación preuniversitaria y 4% del Producto Interno Bruto. Y hemos destinado unos 102.000 millones de pesos al pago de intereses de la deuda pública. En total, ¿cuánto le han quedado al gobierno para hacerle frente a esas otras necesidades? 90.000 y tantos millones de pesos. En 6 años, en 7 años, si usted proyecta de 2013 al año 2019, eso es lo proyectado en el proyecto de presupuesto del año 2019. Claro. Y usted piensa lo que nosotros hemos hecho en términos de gasto social, en términos de infraestructura, en términos de apoyo al sector agropecuario, en términos de apoyo a la pequeña y a la mediana empresa, de apoyo a la microempresa, en términos de ajuste salarial para policías, los soldados del Ministerio de Defensa, para los médicos, para los profesionales agrícolas, y al mismo tiempo hemos ido mejorando el posicionamiento de las cuentas fiscales, hemos fortalecido, hemos consolidado las cuentas fiscales en la medida en que hemos ido reduciendo sostenidamente el déficit fiscal. Yo creo que con esos resultados, con ese legado, nosotros tenemos que sentirnos como gobierno realmente satisfechos. No solamente con el proyecto de presupuesto que hemos enviado, que al final es una continuidad en términos de las políticas públicas que nosotros tenemos priorizadas desde el año 2012 y algunas que hemos incorporado después del año 2016. Esas políticas son las que nos han permitido nosotros tener estas realizaciones que estamos dejando como legado al pueblo. Y por eso decía, no solamente ese proyecto de presupuesto, sino yo creo que
todos los proyectos de presupuesto que nosotros hemos presentado no han dejado esa satisfacción, sin dejar de reconocer que hay cosas que nosotros no hemos podido satisfacer por la precariedad a la que mencionaba, perdón, a la que hacía referencia hace un momento. Bien, con su permiso, licenciado, vamos a una pausa, conversamos con el licenciado Luis Reyes Santos, director general de presupuesto. Continuamos esta conversación con el licenciado Luis Reyes, director de presupuesto. Recientemente, si no es un montaje, vi al mismo presidente decir que a futuro hay cierta preocupación con lo que es el monto de la deuda de la República Dominicana. Los porcentajes y poder cumplir con todas las necesidades y lo que pide la gente en el futuro, con los niveles de endeudamiento que vamos alcanzando. Usted en el otro segmento habló, vamos reduciendo el déficit. ¿Esta es la forma o usted entiende que a futuro debemos de abocarnos a subir la presión fiscal, de hacer una posible reforma en nuestro sistema tributario que aumente los impuestos? ¿Por dónde viene a disminuir el endeudamiento y no cumplir con más, con todos los porcentajes que estamos hablando, entonces redistribuir el presupuesto? ¿Cómo usted ve la solución a futuro, ya hablando del mediano y largo plazo? Ambas cosas, Michelle. Nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, de presión tributaria, de la capacidad recaudatoria del gobierno, lo que tenemos que pensar es cuáles son las necesidades de la sociedad, a qué aspira la sociedad. ¿Cuál es el nivel de presión tributaria apropiado? Va a depender, obviamente, de cuál es la calidad de servicio que quieren los ciudadanos que proveen. Para mí es cero. Por supuesto, pero al final el Estado se supone que tiene la responsabilidad de proveer determinados servicios y para ello el Estado va a requerir recursos. Entonces, ¿qué tantos servicios debe proveer el Estado y cuál es la calidad de esos servicios? Eso es lo que en buena medida va a determinar cuál debe ser el aporte que haga la sociedad a través de los tributos para que el Estado cumpla con esa responsabilidad. El otro elemento que usted señalaba tiene que ver con la disminución del déficit. El déficit no importa, con reforma o sin reforma, nosotros tenemos que seguir disminuyendo el déficit en los próximos años hasta alcanzar un punto en el cual la deuda pública se estabilice y eventualmente comience a disminuir como proporción del Producto Interno Bruto. Yo pienso que en los próximos 2 o 3 años el país debería de alcanzar esa condición y entonces ya el tema del endeudamiento dejaría de ser un tema, digamos, central de la agenda pública, de la agenda de la sociedad dominicana y nos centraríamos en el tema de cómo vamos a financiar el desarrollo. Cuando hablo de financiar el desarrollo es porque ningún país ha podido trascender los niveles de desarrollo que tiene República Dominicana con un nivel de presión tributaria de menos de 14%. No hay forma de que un Estado pueda proveer servicios de calidad con ese nivel de presión tributaria. Y en algún momento, cuando nos sentemos a negociar lo que sería un pacto fiscal, entonces ahí revisaríamos muchos temas que tienen que ver con el gasto público y también revisaríamos cuánto es lo que requiere el gobierno en términos de recursos para poder satisfacer las exigencias ciudadanas en términos de servicio y calidad de servicio. Cuando uno tiene la posición del director de presupuesto y uno dice, bueno, yo consideré unas variables, pero, por ejemplo, en el 2018 consideramos un barril de petróleo al 48 y terminó al 70. Cuando eso ocurre, no depende de ustedes, no tiene que ver con la tasa de cambio ni con el crecimiento, sino un factor externo. Cuando eso ocurre en un año como este, ese diferencial que hace, ¿de dónde ustedes lo sacan? De un pulseo mayor con los ministros y con los funcionarios públicos, porque en este caso nosotros, por ejemplo, esa situación ha creado exigencias de parte del sector eléctrico, exigencias en términos de recursos, de transferencia, mayor transferencia de recursos,
y eso nos ha obligado a tener que recortar el gasto que tenemos asignado ya a las instituciones en el presupuesto del año 2018, y obviamente el hecho de que nosotros recortemos gasto ya en el año 2018 concomitantemente con una disminución del déficit proyectado para el año 2019, eso hace que la distribución de los recursos se torne todavía más difícil. Y en la medida en que se torna más difícil, pues obviamente la interacción que se da entre el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto y el resto del gobierno, pues es mucho más intensa. Nadie quiere que le recorten los recursos que tienen asignados. Todo el mundo quiere que le asignen más recursos en el próximo año de lo que tiene consignado, y esas cosas no es posible. Y ahí es donde viene el tema de la prioridad de la asignación de gasto y todo el tema de la calidad del gasto. Ahí es donde hay que afinar el lápiz y asignar sencillamente en función de lo que son las políticas priorizadas por el gobierno. Yo creo que si hay una cosa que nosotros nos sentimos satisfechos es que nosotros peinamos el presupuesto. Ustedes no se imaginan el tiempo que nosotros le destinamos a la formulación del presupuesto. Y luego entonces que le establecemos, digamos, el mínimo de gasto operacional que necesita una institución que lo cuantifica directamente la Dirección General de Presupuesto. Entonces yo le asigno recursos en función de las políticas priorizadas por el gobierno. Por eso nosotros hemos podido hacer tantas cosas con tan poco. Por esa metodología, cómo asignamos los recursos. Y eso, en una situación como la que usted describía, donde tenemos un cambio en el entorno internacional, tenemos una variable exógena que nosotros no controlamos, que son los precios internacionales del petróleo. ¿Qué es lo que reclama eso? Que nosotros nos ajustemos. ¿Por qué? Porque eso no es una situación transitoria, eso va a persistir, digamos, durante algún tiempo. Y si va a persistir durante algún tiempo, no podemos continuar endeudándonos con eso. Tenemos que... O por ejemplo un préstamo también, licenciado, que te haya proyectado que iba a entrar y que es... Más grave todavía, más grave. Nosotros ahora tenemos alguna flexibilidad en ese aspecto porque antes el Congreso era muy reticente a permitirnos alguna flexibilidad, permitirle al Ministerio de Hacienda alguna flexibilidad para la contratación de deuda. Bueno, pero para eso ahora nosotros nos dan alguna flexibilidad y entonces nos permiten que nosotros podamos, digamos, sustituir fuentes de financiamiento. Lo explico para el público televidente rápidamente. Mire qué ocurre. Nosotros proyectamos que tenemos una necesidad de financiamiento y decimos vamos a financiar tanto en el mercado interno, vamos a colocar bonos en el mercado interno. De pronto ocurre un hecho como ese que aumenta los precios del petróleo y la autoridad monetaria ante esa situación dice, bueno, me va a aumentar el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y yo no quiero perder reservas internacionales porque yo tengo estas obligaciones con mis reservas. Yo no quiero esa deuda en pesos, yo la quiero en dólares. Yo quiero, entonces, ¿qué hace? Restringe, por ejemplo, la liquidez o aumenta la tasa de interés, cualquiera de las dos, que va a dar como resultado, el resultado es el mismo, sea porque ellos disminuyan la liquidez directamente o porque aumenten la tasa de interés de política o ambas cosas a la vez. Esa situación deja con menos liquidez el mercado interno y entonces ya Hacienda no puede colocar los instrumentos de deuda que tenía previsto. Aquí. Tiene que salir fuera y frecuentemente eso es un tema de discusión que usted lo ve entre los analistas, analistas locales. Usted lo que está diciendo es que independientemente de las exportaciones que generan dólares, del turismo, de las remesas y otros, de los préstamos que estaban, del dinero de las donaciones y todo esto internacional, la inversión extranjera, todo lo que genera dólares, que el endeudamiento en dólares a veces o es necesario para poder recibir esos dólares y ayudar a la balanza claro, que la tasa de cambio no suba. No, pero no solamente porque la tasa de cambio no suba, porque hay que entender lo siguiente, todo esto incluso es un tema de coordinación de la política fiscal, la política monetaria. O sea, la autoridad monetaria también tiene una responsabilidad, ellos tienen obligaciones, incluso ellos lo miden los organismos internacionales y tienen que tener una determinada posición de reservas internacionales.
y puede ser incluso que ellos decidan que no van a dejar fluctuar el tipo de cambio más allá de lo que consideren oportuno. ¿Por qué? Porque cuando hay depreciación del tipo de cambio, eso impacta la inflación, y cuando impacta la inflación, eso tiene también consecuencia en los agentes económicos, y ellos no quieren posiblemente que eso se le desanclen lo que nosotros llamamos las expectativas en términos de inflación, y pueden decidir, no, yo no quiero que la tasa de cambio se me vaya más allá, o yo no quiero perder reservas internacionales, y como yo no quiero perder reservas internacionales, Hacienda, como no tiene las condiciones, no tiene otra alternativa que ir a los mercados financieros internacionales. O sea, ese es el juego que se da en términos de... Hablando de forma simple, el director, entonces, si un año nosotros no nos endeudamos, posiblemente la tasa de cambio sube el 60 por 1. Bueno, no en un año. Depende de lo que decida la autoridad monetaria, porque ellos podrían decidir perder reservas. De hecho, el banco tiene una posición de reserva muy robusta, el Banco Central. Y ellos podrían decir, yo voy a perder 2.000 millones de dólares de reservas para no permitir eso. Lo que quiero decir es que ahí hay muchas opciones en términos de posición de política económica y que al final se hace lo que más convenga al país. Cuando Hacienda decide salir a los mercados financieros internacionales es porque ha hecho una coordinación con la autoridad monetaria y entiende que lo conveniente, dadas las condiciones en el mercado local, es ir a colocar esos instrumentos de deuda en el exterior. Yo quiero finalizar su participación hablando de dos proyectos que vemos que el Ministerio de Hacienda recientemente parece que le está buscando llevarlo al Congreso y otro parece que una resolución. Uno usted lo mencionó al principio del programa, que veo que lo tienen contemplado dentro del pago de los financiamientos, cosas que van a capital, que es el tema de las sentencias. Recientemente se aprobó que se va a contemplar en el presupuesto que cuando el gobierno dominicano reciba una sentencia, o el Estado, me imagino, una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, que haya que pagar, le van a pagar. Es ese famoso concepto de que el Estado no paga la sentencia, de que no es embargable y todo eso. Ahora ustedes le van a pagar, ya van a cumplir esos compromisos. Y dentro del presupuesto. Eso está contemplado, ya se viene aplicando. Y de hecho... Entonces, ¿por qué la ley ahora? ¿Por qué hacer algo específico? No sé por qué las motivaciones, no he tenido oportunidad, pero hay una ley ya, la ley 1186, que obliga al Ministerio de Hacienda a incorporar en los presupuestos las sentencias que han alcanzado la condición de irrevocablemente juzgada. Entonces, en el proyecto de presupuesto del año 2019 hay unos 1.400, 1.600 millones por este concepto solamente. Y si usted revisa los presupuestos de años anteriores, va a ver incluso que hay en las aplicaciones financieras que mencionábamos al inicio del programa, usted va a encontrar que muchas instituciones públicas tienen montos consignados. ¿De dónde derivan esto? Por ejemplo, servidores públicos que fueron separados de la institución, que tenían derecho, fueron a los tribunales fallaron a favor de ellos y eso se consigna en el presupuesto para que se le pague. Ese caso es un caso que nosotros lo hemos tocado con especial atención en el Ministerio de Hacienda y el ministro hace apenas 2 o 3 días que firmó una resolución que regula el tratamiento que nosotros le vamos a dar a las sentencias que le notifican al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Presupuesto. ¿Y a la forma de notificación? Bueno, porque hay todo un procedimiento legal que deriva de los procedimientos legales, cómo deben de ser notificadas las sentencias al Ministerio de Hacienda, en qué tiempo deben de ser notificadas para que se haga efectivo el cumplimiento de la ley. Bien, otro caso es la ley de declaración patrimonial y revalorización de activos, que vemos que está en el Congreso para aprobación, ya se presentó por el Ministerio de Hacienda. ¿Usted entiende que esta ley, a nivel de presupuesto, ya no de lavado de activos y las razones por las que podría tener el gobierno o el ministerio, otras razones para poderla presentar, a nivel de recaudación, ¿usted cree que le podría hacer daño o que esto al final, con una experiencia como en otros países que le han aplicado la ley de lavado y la ley de declaración patrimonial y sincerización, regularización de todo lo que es el patrimonio de la gente, podría tener también un efecto positivo en la recaudación? No, seguro que va a tener un efecto positivo.
Es difícil uno hacer un estimado de cuánto, porque ese proyecto de ley que ahora mismo cursa en el Congreso tiene sus diferencias respecto, por ejemplo, al proyecto de ley que se aprobó en Argentina, pero en sentido general apunta a lo mismo y debe de tener algunas consecuencias porque algunas empresas posiblemente van a transparentar activos que no han transparentado, pero también hay situaciones, por ejemplo, de propiedades inmobiliarias y recursos incluso que pueden estar fuera del sistema, que pueden estar en otros países, que pueden venir, y eso el proyecto de ley contempla que su regularización se haga previo aporte a la Dirección General de Impuestos Internos de unos valores que están establecidos en el proyecto. Y eso debe de impactar de manera favorable no solamente las recaudaciones, sino todo lo que tiene que ver con el ambiente de negocio, el clima de negocio en el país. ¿Por qué? Porque vamos a tener balance que van a reflejar de manera mucho más precisa lo que es verdaderamente la situación patrimonial de las empresas y de las personas físicas también, porque las personas físicas pueden beneficiarse de este proyecto de ley. Sin embargo, ese proyecto no contempló que también genera algún tipo de ingreso, una amnistía fiscal. Solamente vamos a decir una amnistía patrimonial, pero así no mismo, fiscal. así es. Que es raro, en otros países siempre aprovechan y decimos, vamos a hacer esto, porque usted ha tenido amnistías fiscales en varios periodos siempre, y en este periodo parece que no se contempla. Por eso la capacidad recaudatoria va a ser menor, porque no contempla una amnistía. En este caso, nosotros hemos ido haciendo esfuerzos por mejorar las recaudaciones y la verdad es que no se consideró premiar a aquellas personas que, a diferencia de otras que habían hecho un esfuerzo por regularizar su situación con la Dirección General de Impuestos Internos, entendíamos que era injusto que nosotros premiáramos a aquellos que habían sido timoratos a la hora de regularizar su situación con la entidad recaudatoria del gobierno, a diferencia de eso que sí lo han hecho y que no ha permitido en los últimos 2 años, si cumplimos la proyección tal como está prevista de la recaudación de este año, prácticamente recaudar un 1% del PIB como resultado en buena medida del esfuerzo que ha hecho la Dirección General de Impuestos Internos, pero también de la disposición de muchas empresas y de muchas personas que han querido transparentar, regularizar su situación en términos de su contribución tributaria. En los últimos años, siempre yo digo que nosotros tenemos un hada madrina, algo que sale de una lámpara, que algo nos ayuda con el presupuesto, con los ingresos. O se vende la cervecería, o se vende la compañía de teléfono, o le quitamos un dinero a la minera, o compramos una deuda más barata de Petrocaribe, y siempre algo entra que, vamos a decir, fuera de lo presupuestado. ¿Tiene ustedes algo previsto para el 2019? ¿Tenemos alguna lámpara que la están frotando y esperando algún ingreso adicional? No. Nosotros, de hecho, déjeme decirle, esos ingresos extraordinarios, usualmente nosotros no contemplamos ese tipo de ingreso extraordinario en la proyección que hacemos. ¿Por qué? Porque precisamente eso nosotros no lo controlamos. Y en términos de lo que es buenas prácticas para fines de formulación de un presupuesto, no se recomienda que esas cosas se incorporen a las proyecciones porque están sujetas a aspectos que el gobierno no controla. ¿Cuántas veces se ha mencionado aquí que se va a vender una determinada empresa que finalmente no termina ocurriendo? Y eso hace que nosotros seamos cautos y manejemos eso con la prudencia que debamos manejarlo. Bueno, o a veces se queda también el dinero en la Procuraduría, en algunos ingresos en las instituciones donde se reciben y nunca van al fondo común. Así es, no van al fondo 100, al fondo general, y como no van al fondo general, se quedan especializados para algunas cosas que pueden servir mucho, como en el caso de la construcción de las cárceles modelos, pero que no van a financiar otro tipo de gasto que tiene el gobierno. Bien. Licenciado, muchísimas gracias. De forma personal quiero felicitarlo, decirle que uno se siente muy bien cuando, conociendo todo lo que es el reto que significa manejar un presupuesto, la economía, predecir todo lo que puede ocurrir de una gran forma. Quiero felicitarlo y la verdad que qué bueno contar con
con personas que preparen nuestro presupuesto, que estimen nuestros ingresos, que controlen dentro de lo posible lo que es el endeudamiento de nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, licenciado. Gracias a usted. Bien. Conversábamos con el licenciado Luis Reyes Santos, director general de presupuesto. Le damos las gracias por su participación y a ustedes por su audiencia en esta semana en Síntesis.